Bueno, tenemos entonces acá el trabajo práctico 8, que sería la segunda parte del ordenamiento metapsicológico, y fíjense que estoy poniendo la vivencia de satisfacción, o sea que tomen en cuenta que lo más importante de este trabajo práctico es la vivencia de satisfacción, vamos a decir como origen del deseo. Digamos que la vivencia de satisfacción es lo que da origen al deseo. Y vamos a trabajar entonces, ¿se acuerdan que habíamos llegado más o menos hasta acá, hasta dirección regrediente? Vamos a trabajar de acá en adelante, ¿no? Esta idea de la vivencia de satisfacción, la diferencia entre la heterogeneidad o diferencia entre necesidad y deseo. Vamos a ir por ese lado. Bueno, y acá tenemos la primera diapositiva que era la que iba a presentar el grupo, así que si quieren, ya les doy la palabra, no sé quién comienza. Yo comienzo. Bueno. Bueno, al inicio del fragmento del texto, se habla de cómo el sueño puede llegar a darse. Y bueno, lo que dice, básicamente, es que los restos de la vida diurna son los que incitan al sueño, pero no son suficientes para que éste pueda darse, sino que se requiere de un deseo inconsciente para que aporte la fuerza impulsora para llegar al sueño. Y para explicar esto, se propone el símil del empresario y el capitalista, donde el pensamiento onírico sería el que cumple el papel del empresario, el que tiene las ideas, pero el tener las ideas no son suficientes, sino que se requiere de un capitalista que básicamente le aporte el dinero para que pueda costear los gastos de las ideas. Y el rol del capitalista lo cumpliría, en este caso, el deseo, que proviene del inconsciente, el cual le daría, el dinero sería la fuerza impulsora. Y abajo Bien. aparece el esquema donde el empresario y el capitalista darían lugar a un emprendimiento, al igual que el resto diurno más el deseo darían lugar al sueño. Bien. O sea que está esto de la fuerza impulsora. Ahí pasé a la siguiente, ¿está bien? ¿Siguen con esta? Sí, sí. Habla de los restos diurnos, hablan de que son una parte de los sueños, que pueden ser deseos reprimidos, emociones psíquicas, o si no, impresiones recientes que haya tenido la persona. Y estos pueden llegar fácilmente a la conciencia, ya que son un elemento preconsciente. Los restos diurnos también crean el sector del pensamiento onírico latente. Nosotros los resumimos más o menos así porque fue lo más importante que encontramos en el texto, que se explicaba bien qué eran los restos diurnos. Me parece que está bueno por ahí como tomar en cuenta esta idea de resto, ¿no? Como lo que quedó del día sería, lo que quedó pendiente del día sería el resto diurno, ¿no? Claro, también, viste que vos nos habías dicho sobre la monografía botánica, ¿era? Claro, como que aparece esta idea de la incitación. Freud dice que durante el día hay algo que quedó pendiente que puede incitar a la formación del sueño, ¿no? Entonces, recuerdan en el sueño de la monografía botánica teníamos las vivencias suscitadoras, ¿se acuerdan que en el Power la habíamos puesto así? Que eran como esas dos vivencias que Freud había tenido, que se acuerdan que Sí. él había visto un libro en un escaparate. ¿Se acuerdan que decía, había la noche anterior al sueño, había visto el día de la víspera un libro? Sí, en un, que lo estaba hojeando, decía, con láminas de colores. Claro, pero eso que había estado hojeando con láminas de colores era en la infancia. Pero él dice que antes del sueño de la monografía él iba caminando por la calle, digamos, y ve en una vidriera un libro sobre el género del ciclamen. Entonces él dice, esa es la primera vivencia suscitadora. Piensen que eso no está bueno pensar, tomarlo como ejemplo porque es un elemento preconsciente, o sea, no hay nada, no hay ninguna resistencia, la censura no va a operar sobre eso. O
sea, si alguien pasó por una vidriera y vio un libro, no tiene nada de inconsciente ni de reprimido, no presenta ningún problema. Entonces la censura no va a tener, con ese resto diurno no va a tener ninguna, no va a operar, digamos, ninguna resistencia. Y la otra vivencia, ¿se acuerdan que era que él dice que había ido caminando con este oculista Konigstein, había ido caminando hasta la puerta de la casa y se habían quedado como conversando en esa puerta y había aparecido este otro médico, Gardner, ¿se acuerdan que estaba con la esposa? Bueno, esa sería la segunda vivencia incitadora, pero él le llama así, incitadoras o suscitadoras. Son como restos del día que tienen que ver o que aparecen en algo, ¿no? En cierta medida aparecen en el contenido del sueño. Bueno, acá les mencionábamos esas, ¿no? Está bien lo que ponen acá en el archivo de los compañeros, como que a veces son de tipo indiferente esas vivencias recientes, pero se enganchan, en cierta medida, incitan, se enganchan con algo, digamos, del deseo inconsciente que produce la formación del sueño. Sigue habiendo un micrófono abierto, no sé de quién, pero no quiero dejar de compartir, así que por favor los que están conectados revisen de mutear sus micrófonos. Bueno, acá viene esta parte que sería como lo esencial de este práctico que le voy a... Perdón, ¿los chicos del grupo querían decir algo más de la diapositiva anterior? No. Bueno. Ahí voy a... Bien. Entonces llegamos a esto que Freud le llama la vivencia de satisfacción. Y en relación a lo que decían los compañeros, ¿no? A lo que mencionó Bruno, ¿no? Freud se hace una pregunta, él dice en la página 557, ¿por qué durante el sueño lo inconsciente solamente puede ofrecer la fuerza pulsionante, ¿no? Esa fuerza impulsora para el cumplimiento de deseos? Bueno, él va a decir entonces que responder a eso va a hablar, ¿no? Responder a eso nos obliga a hablar de la naturaleza psíquica del desear, que sería cómo surge el deseo en lo psíquico. Y para eso vamos a usar, él dice, el aparato psíquico que habíamos visto en la clase anterior, va a servir de auxilio, ¿no? De entrada, él plantea que el aparato psíquico, desde el comienzo, ¿no? Tenía un afán, obedeció a un afán, piensen cuando recién comenzó a funcionar el aparato, de mantenerse exento de estímulos, ¿no? Él dice que de entrada podemos tomar como punto, digamos, de partida esta idea de que lo psíquico intenta mantenerse exento de estímulos, y entonces es como el esquema reflejo, ¿no? Que cada estímulo se responde por la vía motora, se responde con una respuesta por la vía motora. ¿Se acuerdan que yo les decía que si aparece el estímulo, por ejemplo, si el estímulo es de calor, retira la mano, si el estímulo es una luz, parpadea? Eso sería el esquema reflejo. Pero dice Freud, piensen esto en el comienzo de la vida, ¿no? Freud dice que el apremio de la vida serían las funciones vitales, el hambre, el frío, ¿no? El apremio de la vida perturba esa función, ¿no? Y de ahí en adelante, eso va a hacer que el aparato se constituya, ¿no? Freud habla de como que el afán del aparato iba a ser mantenerse exento de estímulos, pero la vida, ¿no? Las urgencias, las necesidades corporales modifican eso tan sencillo que sería intentar eliminar todos los estímulos. Entonces se produce esto que él le va a llamar la experiencia de la vivencia de satisfacción, que él la describe así. Yo acá fui como recorriendo un poco los puntos que aparecen en el texto, ¿no? Él dice que hay una excitación impuesta por una necesidad interior, piensen, por ejemplo, el hambre, ¿no? El niño hambriento llora, patalea, ¿no? El niñito hambriento. Dice que la situación se mantiene inmutable,
Claro, porque lo que hacía hasta ahí el niño era, ante cada excitación, respondía, como en el esquema reflejo, ante una excitación respondía, pero por más que respondía por la vía motora, por más que el niño, si tiene hambre, por más que llore y patalee, ¿qué pasa con la situación? ¿Qué pasa con el hambre? ¿Se resuelve el estímulo del hambre? Claudia me dice que no, a ver. Sí, sí, se puede resolver con un otro. Claro, pero Con- no por la vía Pero el motora. pataleo en sí pero no por la resuelve vida la- motora, obviamente. Claro, no Claro, por o sea, el pataleo patalear. en sí, claro. O sea, no es que la excitación esa que proviene del hambre, que es un estímulo interior, no se puede cancelar por llorar y patalear, digamos. No. Entonces está muy bien lo que decís. Solamente se puede cancelar, ¿no? A partir de este cuidado ajeno, ¿no? Como que aparece uno que Freud le llama otro auxiliador. O sea, viene Claro. ese otro a resolver esa necesidad que le vamos a llamar, que sería el hambre, ¿no? Entonces dice, bueno, se produce un cambio cuando por el cuidado ajeno se hace la experiencia de la vivencia de satisfacción. En esa vivencia de satisfacción se cancela el estímulo, ¿no? Y se produce la disminución de la tensión. Bueno, el componente esencial de esta vivencia, dice Freud, es la aparición de una percepción. ¿Qué es lo que se percibe? Se percibe la satisfacción de la necesidad, ¿no? Entonces Freud dice, esa percepción, la imagen mnémica, el recuerdo de esa percepción, quedan asociados a la huella de la necesidad, ¿no? Entonces se produce un enlace asociativo entre la huella mnémica de la excitación de la necesidad, o sea, la huella mnémica del hambre, de la excitación, y la huella mnémica de la percepción de este objeto que permitió cancelar el hambre, ¿no? Como si fuese que a partir de que se produce la experiencia de la vivencia de satisfacción, se quedan asociadas dos huellas. Una, la de la excitación de la necesidad, y otra, la de la satisfacción. Como que quedan enlazadas esas dos huellas. Bueno, ¿qué dice Freud? La próxima vez que aparezca la excitación, se suscita en lo psíquico, sucede en lo psíquico, ¿no? Un intento de investir la huella de esa percepción, de investir esa percepción, digamos, de la satisfacción de la necesidad. Bueno, ¿qué pasa? Se va a intentar restablecer la situación anterior, restablecer la situación de la saciedad. Bueno, Freud dice, a esa emoción que se mueve en lo psíquico la llamamos deseo, y a la reaparición de la percepción la llamamos el cumplimiento de deseo. Bueno, esto yo sé que les puede parecer chino lo que estamos diciendo, como que les puede parecer bastante extraño, pero piensen que lo que Freud está hablando es como del primer registro en lo psíquico de una satisfacción de una necesidad. Lo que dice Freud es, a partir de que se armó esa continuidad, digamos, ¿no? Entre la excitación interior y esa huella de la satisfacción de la necesidad, ¿no? Va a quedar como un camino, ¿no? Entonces, Eso sería, digamos, como que a partir del primer momento de que apareció la sensación de hambre, quedó grabada ya, digamos, ¿cómo puede ser? Para las sucesivas veces que sienta apetito, todo lo que ocurre ya quedó grabado. ¿A eso te referís? No entendí eso. claro, queda inscripto, o sea, En la huella. queda inscripta una huella de la necesidad y de la cuando se percibió la satisfacción de la necesidad. Las dos cosas. Claro. O sea, todo el circuito, digamos. Claro, lo que a Freud a esto le llama vivencia de satisfacción, o sea, esa experiencia en la cual se obtiene la satisfacción de la necesidad, Freud le llama vivencia de satisfacción, y lo que dice Freud es que una vez que quedó ese enlace establecido y quedaron esas dos huellas enlazadas, la próxima vez que surja la necesidad, lo que se va a mover en lo psíquico se va a llamar deseo. Por eso se dice que la vivencia de satisfacción es el origen del deseo. Ah, ahí está. Ahora entendí. ¿Se entiende esto? Como lo que él dice es, bueno, imagínense esta idea de la vivencia de satisfacción como cuando, me parece que es bastante, es posible
imaginar esa satisfacción o esa vivencia de satisfacción con el niño, la saciedad del niño, ¿no? El niño que acaba de tomar el pecho, como que Freud dice que esa sensación para él, de esa saciedad, no es solo la saciedad de la nutrición, dice él, como que ahí hay algo más que la nutrición, ¿no? Como que lo que obtiene ahí, esa vivencia de satisfacción que se inscribe, no solamente es no pasar hambre, ¿no? Sino que en lo psíquico nace, vamos a decir, a partir de una necesidad, ¿no? En este caso la nutrición, ese apremio de la vida, nace el deseo, digamos, a partir de atravesar esa experiencia de la vivencia de satisfacción. Bueno, ¿qué dice Freud sobre esto? Claro, el camino más corto, piensen que lo que va a tratar de hacer lo psíquico entonces es percibir de nuevo la satisfacción, percibir el cumplimiento de deseo. Bueno, dice Freud, el camino más corto sería investir la percepción, ¿no? Investir la percepción es ponerle energía a la percepción que se tuvo. ¿Se acuerdan que de la percepción de la satisfacción quedó una huella? O sea, sería el camino más corto, iluminar la huella. Pero es lo mismo percibir de nuevo la huella que tener la vivencia. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? A ver, sería algo así como que no es lo mismo, no es lo mismo lo que es vivencia, lo que es teoría con lo que es vivencia, digamos. Claro, no es lo mismo percibir, es como yo a veces le digo a los alumnos, si de la vivencia de satisfacción quedó una huella, ¿es lo mismo acceder a la huella que volver a vivir la vivencia? No. No, porque la huella es la inscripción de la satisfacción, no es la satisfacción. Entonces, lo que dice Freud es, por ese camino más corto, desear terminaría en alucinar. O sea, como que el niño deseando, alucinaría el pecho, pero el niño si alucina el pecho no obtiene la misma satisfacción que si toma el pecho. No. ¿No? Entonces, aparece... Es como tener el recuerdo. Claro, la huella es el recuerdo, la huella es un recuerdo, claro, una huella mnémica, está bien, es la inscripción. Entonces, lo que Freud dice es, lo primero que pasa la próxima vez que aparezca esa excitación es que se va a mover adentro de lo psíquico un deseo. El camino más corto sería que el deseo va con energía, inviste esa huella que quedó, pero eso no satisface. Eso no satisface. El desear terminaría en alucinar, terminaría en una alucinación del pecho. Entonces, a esto Freud le llama proceso primario, es como lo más básico, el proceso más básico de lo psíquico. Eso ocurre, sí, digamos, ocurre indefectiblemente. ¿Qué cosa? Esto del hecho de que, no sé si a nivel bebé, pero en adulto, que si no sé, tengo apetito y se te cruza algo que ya comiste, por más que se te cruce, digamos, una milanesa con papa frita no va a satisfacer el apetito, pero ocurre indefectiblemente, digamos, que la imagen va a aparecer indefectiblemente. Está buenísimo esto que decís, Claudia, como que el deseo, cuando se mueve el deseo, aparece alguien que podría tener la fantasía, digamos, de comerse, no sé, algo rico que le gusta comer, pero eso ya es proceso secundario, porque es todo en el orden del pensamiento, digamos, es consciente. No es como en el caso del niño que todavía no está funcionando el psiquismo. Sí, lo que está bueno de lo que decís, y que es muy correcto, es pensar que el deseo siempre está en movimiento. Por ejemplo, cuando se desea algo y se lo obtiene a eso, muchas veces después ya enseguida se desea otra cosa, ¿no? Como que hay este movimiento del deseo, siempre se va a mover, se va a relanzar, digamos, ¿no? Esto sería como lo esperable. Lo que Freud está diciendo acá, con esta vivencia, que a veces se llama mítica, como si fuese un mito esta vivencia, en el sentido de que no podemos nosotros sacarle una foto a un niño y decir, acá está, esta es la vivencia de satisfacción de este niño. Lo que dice Freud es, él trabajó con adultos en donde hay deseo, entonces dice, en algún momento tiene que haber nacido ese deseo. Bueno, ¿cuándo puede haber sido? Tiene que haber pasado una primera vivencia de satisfacción. ¿Se entiende? Es como una deducción que Freud hace. No es que Freud trabajaba con niños y tenía como un correlato clínico, digamos, de
de la vivencia de satisfacción. ¿Se entiende? Es una suposición teórica, no es que alguien nace con deseo. Digamos, Freud dice que en algún momento, por ese auxilio ajeno, se produce la experiencia de la vivencia de satisfacción que deja una huella, ¿no? Que va a dar esa vivencia de satisfacción el origen del deseo, que va a ser esa moción psíquica. Piensen que una emoción es un movimiento psíquico que va a perseguir encontrar una satisfacción. Esperen que acá alguien hizo una pregunta. Sí, la excitación en el sentido de la necesidad, cuando surge la vivencia de satisfacción, la excitación ahí es el apetito, sí. Pero no es el apetito en el sentido de la necesidad de nutrición. Y Claudia nos dio un buen ejemplo, porque Claudia dijo milanesa con papas fritas. Entonces, no dijiste cualquier comida, no dijiste arroz hervido, qué sé yo, no sé, algo que te puede resultar alimento, claro, alimento, pero no tan deseable, digamos. Como que me parece que nos diste un buen ejemplo porque vos nombraste algo que ya habla como del deseo, ¿se entiende? Que el deseo no va más allá de la necesidad orgánica de alimentarse. El deseo es algo de lo que se puede obtener una satisfacción que no es solo la saciedad en el sentido de la nutrición. Entonces ahí hay una diferencia entre necesidad y deseo. La necesidad sería la nutrición, pero el deseo ya tiene un componente en el que se espera encontrar una satisfacción. Por eso vos decís, imagino que te debe gustar esa comida. Otro podría decir, no sé, tengo hambre, un chocolate. Bueno, como que ahí se pondría en juego para cada uno, ¿no? Con qué podría saciar ese deseo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como que hay una diferencia entre necesidad y deseo. Avanza un poquito más. Claro, la necesidad se cubriría con cualquier alimento y el deseo con un alimento específico, digamos, que nos guste. Claro, Claro, porque el organismo no sabe de sabores, sabe de nutrientes, entonces necesita comida para nutrirse, para sobrevivir, pero después el deseo pasa por otro lado. El deseo, podemos decir, nada que ver con la nutrición. De hecho, una anoréxica podría desear no comer o comer nada. Y eso también sería un deseo. Pero digamos, me parece que está bien esto que decís, Carolina, como que, digamos, nosotros acá el práctico nosotros no lo vemos para distinguir nutrición, digamos, o las funciones vitales, ¿no? Porque además Freud dice las grandes necesidades vitales. Bueno, la más básica, la primera, es la nutrición. Pero, digamos, podríamos decir que el deseo nace de esa vivencia de satisfacción, nace de la vivencia